Bueno, ¿estamos listos para la palabra de Dios? Amén, amén. Bien listos, bien despiertos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a estudiar un tema que es bien importante. Es un tema que debemos todos tenerlo muy establecido en nuestra mente, en nuestro corazón, porque este tema nos va a afirmar y nos va a poder llevar a tener una confianza y una fe más fuerte para con nuestro Dios. Entonces es bien importante que captemos bien y dejar que el Espíritu Santo nos hable en nuestros corazones en esta tarde, nos enseñe sobre esto que vamos a ver. El tema de hoy se llama ¿qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Verdad? Entonces aquí está diciendo cuando un cristiano, eso quiere decir a una persona que ya está en Cristo. La semana pasada estábamos hablando que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Entonces, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Anteriormente de llegar a Cristo, de nacer de nuevo en el Espíritu, pues estábamos sin Cristo, ¿verdad? No habíamos nacido de nuevo. Entonces, la palabra nos enseña y es muy clara en decir que todos estábamos en pecado, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que nadie, no había ni siquiera uno bueno, que todos habían pecado, todos habían fallado. Y sabemos porque dice la palabra que por el pecado de uno, que fue Adán, cuando desobedeció a Dios, muchos fueron constituidos pecadores, muchos. Toda la humanidad viene arrastrando esa herencia de nacer como hombre con pecado, todos. Por esa razón necesitábamos un Salvador y Jesús fue el Salvador, el enviado de Dios para poder haber una forma en que nosotros pudiéramos ser libres de eso, del pecado, porque no podía el hombre, por más que se esforzaba, por más de que hacía lo que Dios pedía. Y en el antiguo pacto vemos cómo llevaban al sacerdote animalitos constantemente, eran sacrificios continuos todo el tiempo, para poder cubrir los pecados, para poder por un momento tener los pecados cubiertos. Pero eso no terminaba. Pero dice la palabra que cuando llegamos a Cristo Jesús, fuimos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. La palabra nos enseña que en Cristo recibimos perdón de pecado y vida eterna. La palabra nos dice que recibimos una naturaleza nueva, que ya la naturaleza pecaminosa que teníamos por el padre Abraham fue quitada y recibimos una nueva naturaleza. Entonces, en esa nueva naturaleza, en ese nuevo espíritu, ya hemos visto y leído escrituras de Ezequiel donde dice, profetizando a este tiempo a los que recibimos a Cristo, que íbamos a recibir un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y que el Espíritu de Dios iba a morar en nosotros, y eso es lo que sucedió. En nuestro espíritu, ya lo vimos en las lecciones anteriores de la identidad en Cristo, somos santos, somos justos, somos perfectos. Y en nuestro espíritu no hay pecado. Entonces, cuando recibimos esta nueva naturaleza, la naturaleza en Cristo Jesús, nosotros ya tenemos un nuevo corazón y una nueva naturaleza que no le gusta el pecado. No puede decir ningún cristiano, alguien que ya nació de nuevo, que experimentó el nacer de nuevo, el tener el espíritu nuevo y el corazón nuevo y el Espíritu Santo morando en él, que diga, no es que yo me gozo, aleluya, con el pecado. No, el pecado nos
no nos agrada. Nadie puede decir que se siente gozo en su interior por pecar. El pecado se convierte en algo desagradable para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. En nuestra carne sí estamos todavía y ahí tentados al pecar, pero cuando nosotros cometemos esos pecados o esos errores, hay algo adentro de nosotros, en nuestra nueva naturaleza, que dice: eso no me gusta, no me hace sentir bien. O sea, nos hace sentir desagradable. De hecho, fuimos ya en Cristo, ahora en esa nueva naturaleza, hechos alérgicos al pecado. No nos gusta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ya no lo disfrutamos. Yo le decía a un amigo hace tiempo, estaba nuevo en Cristo y recibí a Cristo y le dije: Señor, aquí está mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Y dije, y pues me fui al mundo porque yo no sabía de otra. O sea, recibí a Cristo, pero pues yo no sabía mucho de iglesia ni nada. Entonces, pues me fui, pero cuando me fui ya no me sabían las cosas. Igual dije, ahora sí. Dije, y entonces ahí le anda uno intentando, la verdad, pero la carne es débil. La carne, pues a la carne sí le gusta. Pero en realidad, cuando tú checas y en tu vida y en tu corazón nuevo y en tu naturaleza nueva, dices tú: esto no me gusta, esto no está bien, ¿verdad? Y yo recuerdo que decía: no, hombre, pues ya no disfrutaba. Dije, ahora sí el paquete que me eché, ya le di al Señor mi vida, y ahora sí ya no disfruto andar allá. Entonces, o te decides, ¿verdad? O allá o acá, porque si no, mi hermano, vas a ser una vida muy miserable, porque vas a estar con tu carne ahí, a lo mejor dándole algo de gusto, pero vas a estar contristado, vas a estar triste, vas a estar incómodo, vas a estar, porque tú ya eres una nueva criatura, tú tienes una nueva naturaleza en Cristo Jesús, y a ti el pecado no te agrada, a tu verdadera identidad en Cristo. Amén. Pero es una realidad que, como quiera, aunque ya sabemos eso y no nos agrada el pecado, continuamos cometiendo errores. O sea, vamos, mientras que estemos en esta carne, mientras nuestra mente no haya sido todavía renovada, como dice en Romanos 12:2, renovar nuestra mente, cambiemos nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra, vamos a seguir teniendo problemas. Pero nosotros, ¿cómo le hacemos? La situación es cuando no entendemos en realidad lo que ocurrió en nosotros y cómo fuimos en nuestro espíritu hechos nuevas criaturas, y que la santidad está en nuestro espíritu. Todavía nuestra carne no fue redimida, nuestra alma, nuestros pensamientos están siendo renovados. Pero entonces vienen enseñanzas que te dicen: es que está bien, mira, Cristo ya te perdonó tus pecados, pero de aquí en adelante tú tienes que mantenerte en santidad. Entonces ahí viene la carga y te dicen: de aquí en adelante, ok, Cristo te perdonó hasta este punto, pero de aquí en adelante tú tienes que mantenerte. Entonces comienzas a pensar de que, bueno, mis pecados pasados fueron perdonados, pero ¿qué de mis pecados presentes, los que cometo hoy y los que voy a hacer mañana? Entonces, cuando las personas no entienden el sacrificio y lo que pagó Cristo por nosotros, viven entonces en una conciencia de pecado. Entonces todo el tiempo dicen: ay, es que pequé, a lo mejor Dios, lo que sucede cuando peco es que Dios ya se aleja de mí. Otros llegan peor, dicen: no, es que cuando peco, ay, yo creo que pierdo la salvación, o yo creo que cuando peco, pues me ensucié otra vez, entonces tengo que ir a la cita que ahorita la vamos a ver, y la toman fuera de contexto y fuera de lo que es la realidad, la de 1 Juan 1:9, que dice que si cometemos pecado, confesemos nuestros pecados y que
Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y la situación es que decimos, es que si yo hago un pecado hoy, pues me ensucié, tengo que ir a pedir perdón, tengo que arrepentirme. Ahora, la realidad es que es bueno arrepentirse cuando uno comete los errores, de eso no hay duda. Todos nos tenemos que arrepentir, y la palabra arrepentimiento ya la hemos platicado, ya se les he explicado. En griego es metanoia, que quiere decir cambio de manera de pensar, cambio de dirección. Entonces, cuando nos decimos me arrepiento, es decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi manera de pensar y voy a cambiar mi manera de rumbo, de caminar. Y no es el arrepentimiento que dicen, ay, el golpe de dolor, ay, es que Señor, soy un pecador, y darte tú solo latigazos y perdón, Señor. No, ese no es el arrepentimiento que habla la palabra de Dios. Pero es sano que nos arrepintamos y reconozcamos que el camino y lo que estamos haciendo está equivocado. Cambiar de dirección. Pero cuando las personas comienzan a pensar que el arrepentimiento es para volver a recibir una limpieza, limpiarnos de pecado, volver a algunos todavía alcanzar a decir, es que a lo mejor perdí mi salvación y necesito confesar mi pecado, pedir perdón, y entonces otra vez vuelvo a ser salvo. Pero eso es volver otra vez al sistema antiguo de la ley. Si yo requiero volver a hacer algo continuamente, como lo hacían en el antiguo pacto, que continuamente tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez y llevar cada vez animalitos y animalitos, porque nunca podían quitarse esa conciencia de pecado. Y dice en Hebreos capítulo 11 que ellos hacían eso y lo hacían continuamente cada año, porque si hubieran sido libres en realidad del pecado, si ya no tuvieran pecado, ya no ofrecerían más sacrificios, entonces ya no tuvieran una conciencia de pecado. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos si caminamos con una conciencia de pecado? Decir, ay, el pecado, ay, es que pequé. En las iglesias religiosas enfocan demasiado a la gente en el pecado. Y la santidad, hermano, aleluya. Y está bien, porque esa es la voluntad de Dios, que caminemos nosotros como sacrificio vivo, grato, agradable a Dios en nuestra vida. Pero nosotros fuimos santificados en nuestro espíritu. Cuando nosotros nos enfocamos y pensamos en el pecado, estamos enfocándonos en lo equivocado. Nosotros no debemos de enfocarnos y poner nuestra conciencia y nuestros pensamientos en pecado, pecado, pecado. Nosotros debemos de enfocar nuestros pensamientos en Cristo Jesús y lo que Él hizo. Y ahorita lo vamos a leer. En lo que Cristo Jesús hizo y cómo Cristo nos hizo en Él justos, santos, perfectos, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando no entendemos la enseñanza de que somos espíritu, alma y cuerpo, y vemos al ser humano en un conjunto donde la realidad es que Dios, su comunión con el hombre es en nuestro espíritu. El hombre le alaba a Dios, la alabanza que recibe Dios y la adoración que recibe Dios es la que viene en espíritu y en verdad, porque Dios busca a esos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso Jesús decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es donde tenemos la vida de Dios. Entonces, vamos a leer unas citas para ir juntos teniendo un poquito más de claridad. Fíjate, si en realidad cada vez que cometemos un error y pecamos, estuviéramos nosotros diciendo, es que tengo que confesar mis pecados, arrepentirme, porque si no, pues estoy sucio, y la palabra dice, sed santo porque yo soy santo, y esa es la demanda de Dios.
Dios demandaba perfección. Tú no puedes cumplir con el estándar que pedía Dios para tener una comunión y estar perfecto o santo si no era la perfección. Perfección es 100%. Menos de perfección no es aprobado por Dios. La única manera en que pudimos ser perfeccionados fue en Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ahí es cuando pudimos ser perfeccionados, porque nadie podía cumplir la ley, absolutamente nadie. Si fuera entonces que tuviéramos que seguir confesando y confesando nuestro pecado y vivir con esa conciencia, entonces no tenemos seguridad de salvación. Entonces en realidad sería triste, estaríamos peor que los del mundo, porque los del mundo tan siquiera ellos pues no tienen problema con el pecado, ellos no lo perciben, dicen, no, está bien, no pasa nada, no hay un discernimiento, solamente el Espíritu de Dios nosotros es el que nos enseña y nos muestra, eso no está bien, esto sí está bien. Por eso dice que no contristemos al Espíritu Santo que está en nosotros, porque nosotros mismos sentimos esa tristeza cuando pecamos. Fíjate lo que dice en Hebreos 10:10, y vamos a leerlo juntos del verso 10 al 17. Aquí nos va a decir cómo fuimos nosotros perdonados, hechos justos, santos, por el sacrificio de Cristo. Dice, en la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así era en el antiguo pacto, estaban ofreciendo continuamente los sacrificios que nunca podían quitar el pecado. Pero dice en el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, fíjate nada más, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Las ofrendas continuas, los sacrificios por el perdón de pecados, de arrepentimiento que llevaba la gente, los animalitos día tras día, donde el sacerdote estaba continuamente, no quitaban los pecados. Pero dice que Cristo Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfectos, que eso es lo que demandaba Dios, perfección. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú ya fuiste santificado. Y cuando dice para siempre, y ahorita lo vamos a ver, es que tú fuiste perdonado de tus pecados pasados, presentes y futuros, para siempre. La ofrenda de Cristo Jesús, su sangre que derramó por nosotros, fue la paga suficiente para tus pecados, todos tus pecados, presentes, pasados y futuros. Aún antes de que tú cometieras un pecado, porque no habías nacido, ya habían sido perdonados en Cristo Jesús todos tus pecados, y tú recibiste ese perdón de pecados cuando ya estabas vivo y ya en conciencia, cuando recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. En ese momento, lo que fue dado, lo que fue hecho y ofrecido en el amor de Dios, en Cristo Jesús por su sacrificio, tú lo recibiste al momento que confesaste con tu boca y creíste con tu corazón que Jesús es el Señor. Amén. Tú estás
perfecto. La palabra en Hebreos 11, capítulo 2, dice que si estamos en Cristo no deberíamos de tener una conciencia de pecado. A ti te va a decir, ¿pecado? ¿Qué es eso? ¿De qué me hablas? No deberíamos tener una conciencia de pecado. Nosotros debemos de estar enfocados no en el pecado, sino en Dios, en Jesucristo, en lo que Él hizo. Cuando tú te enfocas más en el pecado, tú vas a ser más susceptible a esa conciencia que te va a hacer que tú comiences a vivir otra vez en esclavitud. La palabra dice que en Cristo Jesús Él nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Muchas personas siguen todavía en la esclavitud de sentir condenación. Y dice la palabra, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos conforme al Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? Lo que fue hecho en ti, en tu espíritu, no conforme a la carne. Porque si tú andas en tu esfuerzo, tú vas a vas a estar con conciencia de pecado, porque vas a decir, ay no, me tengo que estar confesando mis pecados y constantemente, Señor, perdóname. Entonces tú vas a estar constantemente volviendo al sistema antiguo de la ley, ofreciendo constantemente tu sacrificio de tus palabras, de tu esfuerzo, de tu buena memoria para acordarte de todos tus pecados que tienes que confesar. Imagínate, tendrías que tener muy buena, o llévate una libreta para que no se te pase alguno, porque donde se te pase alguno, imagínate, vas a decir, no quedé bien limpio y en peligro. Dice Dios es santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Y es verdad, sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿sabes qué? La recibimos por gracia. Cuando creímos en Jesús, recibimos la santidad. Ahora, ¿qué sucede si pecas? Efectivamente vas a sentirte en tu espíritu, no te agrada el pecado. No vas a decir, ay, me gocé, siento paz, siento gozo, aleluya. No. En tu carne, a lo mejor algo sentiste bueno, pero no te va a durar mucho más. Vas a andar, no nos gusta en nuestro espíritu, a nosotros no nos gusta el pecado. Si lo hacemos, ¿qué sucede? También estamos abriendo la puerta al enemigo. El enemigo anda, dice la palabra, como león rugiente a ver a quién devorar. Entonces, cuando nosotros abrimos y dejamos y no cerramos esas puertas donde hay pecado, pues vamos a tener que ahí viene y vamos a tener situaciones donde dices, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Entonces tendríamos que revisar, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos haciendo algo que sabemos que no está correcto, le estamos abriendo la puerta al enemigo. ¿Qué también sucede cuando nosotros en la carne pecamos? Que en nuestro espíritu estamos santificados, nos vamos a ir con Jesucristo en nuestro espíritu. Vamos a tener aquí problemas en la tierra. Todo aquel que hace lo incorrecto va a tener consecuencias. Tú vas a sufrir consecuencias. Después dices, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Bueno, porque hay consecuencias, hay un resultado del pecado. En el pecado, en nuestra carne vamos a sufrir, y en nuestra alma las consecuencias. Pero en nuestro espíritu, no. La situación es que la palabra nos enseña que nos enfoquemos a quienes somos nosotros en el Espíritu, porque cuando tú te enfocas en eso, tú vas a poder vivir la libertad en Cristo Jesús y el pecado no se enseñoreará de ti. Entre más consciente estés de lo que tú eres en Cristo, de tu identidad, el pecado no va a tener dominio de ti. Cuando tú comienzas a decir, bueno, es que yo estoy fallando en esto, pero tú estás consciente más, y tu conciencia está en la obra de Cristo y cómo fuiste hecho, tú vas a tener fuerza y dominio sobre el pecado. Cuando tú ni siquiera te des cuenta, vas a comenzar a caminar y darte cuenta de que muchas cosas en tu vida que te eran difíciles o estuviste batallando,
se comienzan a hacer nada. Por eso el enemigo le interesa que los hijos de Dios se enfoquen en el pecado. Pero nosotros no debemos de enfocarnos en ello, nosotros enfocarnos en Dios. Fíjate lo que dice en el verso siguiendo la cita que estoy leyendo. Porque con una sola ofrenda, Hebreos capítulo 10, ahora verso 14, hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, hablando de estos días en Cristo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí está diciendo, pondré el deseo en tu corazón de hacer lo correcto. En tu corazón, en tu espíritu y en tu corazón están las leyes de Dios escritas para hacer lo correcto ahí. Dice, pondré mis leyes en tu corazón y en sus mentes las escribiré. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones y sus maldades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. El Señor nunca más se acuerda de tus pecados. Ya fuiste perdonado. Si tú te acuerdas y dices, ay, es que yo hice esta maldad, es que yo hice aquello, tú estás teniendo una conciencia de pecado, no estás reconociendo entonces la obra de Cristo Jesús en ti. ¿Sabes que está mal? Eso no le agrada a Dios, que tú te acuerdes de los pecados que Él ya te perdonó, porque entonces estás diciendo, Jesús, entonces tu sangre no fue suficiente, tu sacrificio no fue suficiente. Si tú vuelves a tener ese pensamiento, estás invalidando la cruz de Cristo. Pero el enemigo viene y te dice, ay, arréglate, o religiosamente, hermanos, vengan aquí y arréglense con el Señor. Pues si ya estás arreglado. En realidad tú fuiste hecho nueva criatura. Ahora, el tener un arrepentimiento, decir, Señor, te confieso, hice este mal, es para cambiar de dirección, no es para limpiarte porque ya fuiste limpiado. Si tú vas a Dios a confesar tus pecados con la intención de recibir una limpieza, o ser limpio, o que vuelvas a poder tener salvación, que la salvación no se pierde, tú no te la ganaste, no fue por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no fue por obras, ni nunca será por obras, nunca. Dice la palabra que nadie se justificará por las obras. Tú no puedes decir, Señor, pues mira, ok, Jesús, tú hasta este punto me salvaste y de aquí en adelante pues yo voy a tratar de mantener mi récord perfecto. Me voy a acordar de todos mis pecados, los voy a confesar y voy a mantenerme limpiecito. Entonces cuando llegues ahí al cielo le vas a decir, Señor Jesús, hiciste muy buen trabajo, pero mírame, yo también, mira el mío. Entonces vas a pedir también a ti, que es, mira Jesús, una palmadita, pero también a mí, miren. Aleluya, me cuidé bien y confesé todos mis pecados, era bien cuidadoso. Tú no puedes llevarte gloria en tu salvación. Tú no puedes, Jesús no va a compartir la gloria contigo. Tú recibiste eso por gracia. Dice que fuimos salvos por gracia a través de la fe. Y no podemos nosotros cumplir. Es más, mira, algunos dicen, hermano, es que el pecado, y religiosamente piensan que pecado es tomar, fumar, adulterar, fornicar, matar, robar, y piensan que eso es pecado. Sí, es pecado. Pero ¿qué de comer de más? La glotonería. ¿Qué de chismorrear? ¿Qué de enojarte? Dice la palabra que si le dices a tu hermano,
Si te enojas con tu hermano, dice, la palabra dice, el mandamiento, dijo Jesús, dice, no matarás, pero yo os digo, dijo Jesucristo, que si te enojas con tu hermano y le dices fatuo, tonto, dice, ya cometiste asesinato. La palabra dice que no adulterarás, pero dice que si volteas y ves una mujer con deseo, ya adulteraste con ella. La palabra dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, ¿cómo andará tu nivel de fe? En todo lo recibes, todo está bien, porque es incredulidad y es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros nos pusiéramos en el estricto de lo que se requiere para cumplir la justicia de Dios y la santidad que demanda, nunca vas a acabar. Pues nadie pudo, solo Jesús. Y nosotros lo recibimos por medio de la fe. Entonces, solamente es por el sacrificio, por el amor de Cristo Jesús por nosotros. Tú no debes de tener una conciencia de pecado. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Pues ya te lo comenté. Sí hay consecuencias, pero tu salvación, tú eres santo, tú eres perfecto, tú fuiste hecho justo en Cristo Jesús. Fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, que hizo perfectos para siempre los santificados. Dice Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si fue Abraham justificado por las obras, por hacer algo, pues tiene de qué gloriarse, pero él, su carne, pero no para con Dios. Si tú haces algo bueno, a lo mejor tienes con qué gloriarte tú con tu esposa, con tu amigo, con tu prójimo, pero no para con Dios. Para con Dios se requiere una justicia perfecta, ser como Dios es. Y eso no pudo ningún hombre. Dice Romanos 3:27, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, o sea, que queda quitada. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces nadie se puede jactar, nadie puede decir, es que yo hice esto, o yo sí cumplo, o yo sí estoy confesando mis pecados para mantenerme yo limpio. Nadie se puede jactar de lo que haga. Volver a decir que tienes que estar confesando tus pecados constantemente es volver al sistema de la ley. Mira, mi hermano, muchos viven en esa condenación. Yo no sé si tú, pero yo viví muchos años en ella. Y sabes que eso revolucionó mi vida cuando entendí que yo soy santo y justo delante de Dios. Si tú no lo practicas, si tú no lo haces, tú vas a vivir atorado y tú no vas a poder avanzar en fe, tú no vas a poder avanzar con Dios a lo que quieras hacer en tu vida, porque tú te tienes que desechar de ese peso. Ese peso se lo llevó Cristo Jesús. Y tú eres transformado de gloria en gloria cuando tú comienzas a ver como en un espejo la verdad de cómo fuiste hecho en Cristo. Cuando comienzas a ver la obra de Cristo y quitas tus ojos del pecado, quitas tus ojos de la culpabilidad. Porque ninguna culpa hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando tú entiendes eso, tu vida es cambiada. Mira, mi vida fue revolucionada de una manera como no tienes una idea cuando yo entendí que ya todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados. Amén. Dice Romanos 4, del 6 al 7, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjate, David hablaba y decía en creo que en Salmos decía, bienaventurado el hombre a cual el Señor atribuye justicia sin obras. Atribuir la justicia de Dios.
La justicia es lo que se requiere, la perfección que Dios quería y nos la atribuyó sin obras. Bienaventurado el hombre, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Romanos 8:1 se los leí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Estas verdades simples, parecen simples, pero son muy, muy poderosas. Te liberan, es liberador saber que tú fuiste perdonado, que la manera en que tú vas a aproximar el arrepentirte no es para que Dios te vuelva a aceptar. Tú ya eres aceptado en el amado, tú fuiste aceptado en Él, nunca te va a desechar. Dice que al que Él recibió no lo va a echar, nunca. Dice que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar del amor de Dios. Tú fuiste comprado con precio de sangre, tú le perteneces a Cristo, tú eres la joya de la creación. Tú eres lo más valioso, eres la perla de gran precio en la cual Jesús dijo, yo pago, yo compro esa perla. Y te compró derramando su sangre en la cruz porque te ama, porque me ama. Tú eres la joya de la creación, tú eres la niña de sus ojos. Él te ama y Él dice, hijo, tú confía en mí, yo te amo, yo tengo cuidado de ti, confía, no tengas temor, no te veas sucio, yo te limpié, yo te lavé con mi sangre, nunca más me acordaré de tus pecados, nunca más me acordaré de tus transgresiones. Dice la palabra, tan lejos está el este del oeste, así están los pecados de delante de mí. Tú eres perfecto, tú te di vestiduras blancas, tú estás destinado para reinar. Romanos 5:17, a los que reciben la abundancia de la gracia, a los que recibimos esa gracia inmerecida, el perdón de nuestros pecados. No podemos entender la gracia si no entendemos el perdón de pecados. Es fundamental, es la primicia de entender la gracia de Dios, que es el amor inmerecido porque nos perdonó. Perdonó todos nuestros pecados, todos. Tú cuando te digan pecado dices, ¿qué es eso? No te digo que seas y digas, no, es que yo no. Sí sabes que estás en una carne y entiendes las consecuencias de la carne, entiendes las consecuencias, pero tú en tu espíritu, en tu relación con Dios, en tu vida, en tu centro, tú eres un santo, tú eres una nueva criatura en Cristo. No hay pecado en ti, tú eres libre, tú ya no eres esclavo del pecado. Muchos cantan libre soy, y piensan que son libres porque dicen, ay, es que yo era religioso y no aplaudía y ahora soy libre porque ya aplaudo. Pues qué bueno que te vayas soltando, pero la libertad en la que fuimos llamados en Cristo Jesús fue libres del pecado. Tú fuiste hecho libre. Amén. Mira, tú eres, vete, real sacerdocio. Tú eres real, tú eres rey, sacerdote. Así fuimos hechos en Cristo Jesús. No te veas ya como la identidad falsa, la vieja. Tú fuiste nueva criatura, tu naturaleza ahora en Cristo Jesús comienza a caminar y a vivir como tú eres y comienza a triunfar. ¿Qué dice Romanos 5:17? Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Tú recibiste eso. Tú recibiste eso.
Termino para leerte, porque esta cita es la única que muchos y religiosamente la toman y de ahí se agarran para que, no, mi hermano, tienes que confesar tus pecados al cristiano. En otras palabras, estoy diciendo, ten conciencia. Y en otras palabras dices, hazlo continuamente, como los sacrificios en el antiguo pacto, continuamente. No se te vaya a olvidar porque queda sucio. En el antiguo pacto tenían que ofrecer sacrificios por los pecados no recordados, también los que no se habían dado cuenta. Entonces decían, por si hay alguno por ahí que no te acordaste o no te diste cuenta, también se ofrecía. Entonces también, imagínate la esclavitud. Pero dice 1 Juan 1:9, y esta cita no voy a irme muy profundo, pero te voy a explicar. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, ¿ya ves? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y es verdad. Pero aquí no estaba dirigiéndose a los que habían nacido de nuevo. Aquí se estaba dirigiendo a la iglesia donde había personas, estaban revueltos. Y siempre va a estar en la iglesia, siempre dice la palabra que va a estar entre el trigo y la cizaña. Va a estar personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que son simpatizantes, escuchan, pero no lo han recibido, no han nacido de nuevo. Algunas personas dicen, no, es que yo no le he hecho mal a nadie. En este tiempo estaban introducidos en la iglesia, y en este tiempo donde estaba aquí hablando el apóstol Juan, había gnósticos. En ese tiempo era popular los gnósticos. Y ellos decían que el hombre en su espíritu no había pecado, que el hombre así estaba. Entonces ellos no reconocían que ellos tenían pecado y necesitaban un Salvador. Ellos no reconocían eso. Y aquí es muy claro, porque en el verso anterior a este, en el verso 8, dice a quién se refería. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Se refería a los que decían que no tenían pecado. Por eso decía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el verso 10, ahí está también a quién se refería, a quiénes eran. No era a los cristianos, sino decía a los que decían, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A los que decían que no tenían pecado. ¿Sabes? Todos en Adán pecamos, todos heredamos el pecado y necesitamos un Salvador, Jesucristo. Gloria a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Tú fuiste lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No tengas conciencia de pecado. Ten conciencia de Cristo. Ten conciencia de Cristo, de lo que Él hizo. Tan grande fue su obra, fue tan increíble su gracia, fue tan increíble su amor,
que cuando no nos lo merecíamos, cuando éramos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Qué salvación tan grande. Vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias. Qué salvación tan grande. Aleluya. Gracias, Jesús. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, ¿sabes? Tú recibiste ahí en tu espíritu también toda la herencia, la salud, la paz, el gozo. Todo lo que tú necesitas ya está puesto en ti, en tu espíritu. En este momento, en el nombre de Jesús, declaro que la manifestación de la vida de Dios, de la salud en tu cuerpo físico, se lleva a cabo. Mira, si tienes síntomas, si te han dado un mal reporte, si el doctor, pon tu mano ahí en el área, o si algo te duele, pon la mano ahí ahora y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a obedecer en fe lo que el Espíritu de Dios está hablando, está haciendo. Pon tu mano ahí en ese lugar y vamos a declarar la palabra. Declarar salud, declaro salud a tu cuerpo en esa área. Echamos fuera en el nombre de Jesús toda enfermedad en el nombre de Cristo. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Reprendemos en el nombre de Jesús toda dolencia. Declaramos salud ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.